la Organización del Nacionalismo Aymara de Bolivia se ha pronunciado. Hoy han dicho claramente que están respaldando el pedido de la población del Perú y van a tomar acciones, ¿ah? Han dicho claramente van a denunciar a Dina Boluarte, van a denunciar ante los organismos internacionales por genocidio y lesa humanidad. Hoy han dicho claramente están pidiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. También hoy la nación aymara pide la restitución de Pedro Castillo a la presidencia. Hoy queda demostrado que el único camino que tiene el Perú es refundar al Perú para desterrar la discriminación. Vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de la Organización del Nacionalismo Aymara. Bueno, un Jayaya, Gilatanaka, Cuyacanaka. Bueno, estamos reunidos hoy para manifestarnos frente a la coyuntura política que está viviendo en el Perú. Nosotros, no estamos hablando aquí como ciudadanos bolivianos, estamos hablando como ciudadanos aymaras, y la nación aymara no está solo en Bolivia, está en el Perú, está en Ecuador. En ese sentido, nosotros como aymaras, como parte del nacionalismo aymara, como profesionales aymaras, nos manifestamos frente a la coyuntura política que está viviendo en el Perú. Este es nuestro pronunciamiento político del nacionalismo aymara y al respecto señalamos: expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas aymaras, quechuas, chancas, xinibós y otras nacionalidades milenarias del Perú en su lucha contra las oligarquías criollas peruanas, tanto de derecha como de izquierda, las cuales nunca representaron los intereses y aspiraciones de las mismas, las cuales enarbolan las justas peticiones de el inmediato cierre del Congreso peruano, establecer una asamblea constituyente, la urgente libertad del hermano Pedro Castillo, la renuncia de la criolla usurpadora Dina Boluarte de la presidencia del Perú, el inicio de un juicio por delito de genocidio y lesa humanidad de todos los responsables del Congreso militar. Segundo, denunciamos y condenamos las acciones de represión genocida y sanguinaria, asimismo la vulneración flagrante de los derechos humanos de la población aymara, los quechuas y otras nacionalidades del Perú por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a órdenes de la señora Dina Boluarte en complicidad y coordinación del Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial peruano. Hasta el momento tenemos registrados que hay 26 fallecidos, en su mayoría que son de origen aymara y quechua en el Perú. Y es por esa razón que nos sentimos indignados, estamos muy tristes, adoloridos, porque hay muchas muertes allá en Perú, justamente por esta señora que es parte de un gobierno usurpador, ilegítimo y genocida. Finalmente nos declaramos en estado de emergencia y anunciamos iniciar acciones que el derecho internacional nos faculta en contra de quienes promueven la masacre y el genocidio de nuestros hermanos y hermanas aymaras, quechuas y otras nacionalidades del Perú. Entonces, nosotros como nacionalismo aymara, como profesionales aymaras, estamos en pie de lucha, en solidaridad, y seguimos, a nuestros hermanos aymaras y quechuas que están siendo lamentablemente asesinados, como ha pasado aquí en el 2019. Han sido asesinados y es lo mismo lo que está pasando en el Perú. Por esa razón pedimos el cierre del Congreso y no es suficiente unas elecciones como tal, sino más bien que el presidente Pedro Castillo, que está en el Perú, asuma su responsabilidad y al mismo tiempo él
con una única tarea lleve la Asamblea Constituyente donde se haga la refundación del Estado peruano, porque todavía en el Perú, como aquí en Bolivia, todavía es un Estado racista y colonial. Es por esa razón que nos manifestamos por nuestros hermanos aymaras y quechuas. Hayaya Tupac Katari Bartolina Sisa. Hayaya Tupac Katari. Hayaya Saratevica. Hayaya la nación aymara. Jesús Humero Suscori. En ese sentido, nosotros como aymaras, como parte del nacionalismo aymara, como profesionales aymaras, nos manifestamos frente a la coyuntura política que está viviendo en el Perú. Este es nuestro pronunciamiento político del nacionalismo aymara y al respecto señalamos: expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas aymaras, quechuas, chancas, xinibós y otras nacionalidades milenarias del Perú en su lucha contra las oligarquías criollas peruanas, tanto de derecha como de izquierda, las cuales nunca representaron los intereses y aspiraciones de las mismas, las cuales enarbolan las justas peticiones de el inmediato cierre del Congreso peruano, establecer una asamblea constituyente, la urgente libertad del hermano Pedro Castillo, la renuncia de la criolla usurpadora Dina Boluarte de la presidencia del Perú, el inicio de un juicio por delito de genocidio y lesa humanidad de todos los responsables del Congreso militar. Segundo, denunciamos y condenamos las acciones de represión genocida y sanguinaria, asimismo la vulneración flagrante de los derechos humanos de la población aymara, los quechuas y otras nacionalidades del Perú por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a órdenes de la señora Dina Boluarte en complicidad y coordinación del Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial peruano. Hasta el momento tenemos registrados que hay 26 fallecidos, en su mayoría que son de origen aymara y quechua en el Perú. Y es por esa razón que nos sentimos indignados, estamos muy tristes, adoloridos porque hay muchas muertes allá en Perú, justamente por esta señora que es parte de un gobierno usurpador, ilegítimo y genocida. Finalmente nos declaramos en estado de emergencia y anunciamos iniciar acciones que el derecho internacional nos faculta en contra de quienes promueven la masacre y el genocidio de nuestros hermanos y hermanas aymaras, quechuas y otras nacionalidades del Perú. Entonces, nosotros como nacionalismo aymara, como profesionales aymaras, estamos en pie de lucha, en solidaridad, y seguimos a nuestros hermanos aymaras y quechuas que están siendo lamentablemente asesinados, como ha pasado aquí en el 2019. Han sido asesinados y es lo mismo lo que está pasando en el Perú. Por esa razón pedimos el cierre del Congreso y no es suficiente unas elecciones como tal, sino más bien que el presidente Pedro Castillo, que está en el Perú, asuma su responsabilidad y al mismo tiempo él, con una única tarea, lleve la Asamblea Constituyente donde se haga la refundación del Estado peruano, porque todavía en el Perú, como aquí en Bolivia, todavía es un Estado racista y colonial. Es por esa razón que nos manifestamos por nuestros hermanos aymaras y quechuas. Hayaya Tupac Katari Bartolina Sisa. Hayaya Tupac Katari. Hayaya Saratevica. Hayaya la nación aymara. Jesús Humero Suscori.